Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Bendiciones tengan todos. Es un gozo, una alegría poder estar hoy con ustedes. Hoy está con nosotros el pastor Milton García. Y usted dirá, ¿quién es el pastor Milton García? Pastor Milton García, pues sí. ¿Quién será? Lo conocerá solo la mamá. Sí, pero el pastor Milton, él maneja una escuela muy importante aquí que se llama Nido de Águilas, una escuela bastante profunda en la parte teológica. Pero no solo esto, pastor Milton también es el que dirige, el director de las familias, trabaja en la parte de hogar, bueno, en fin. Pastor Milton, bienvenido. Entonces hoy tenemos un podcast para toda la gente que nos ve y nos escucha a nivel nacional e internacional. Cuénteme, pastor. Muchas gracias a usted que se toma el tiempo de escuchar, reproducir y compartir este podcast. Estamos aquí para servirle y en lo que usted crea conveniente nos puede también escribir y compartir y mandar su link, mandar su chat, mandar todo lo que necesite. Estamos aquí para tratar temas netamente bíblicos. Muy bien, pastor, y pues lo hemos invitado al pastor Milton porque resulta que hay un tema muy interesante en la Biblia, en Mateo capítulo 13 y en otros textos de la Biblia, donde habla acerca de las parábolas. Y hay una parábola muy importante, y ahorita, antes de empezar el tema, usted lo decía, yo pensé que eran 3 semillas plantadas en 3 terrenos, pero son 4 semillas plantadas en diferentes terrenos. ¿Sí se acuerda ese texto, no? Sí, señor. Entonces sería bueno que miráramos en profundidad para explicarle a la gente en breves minutos qué significa cada semilla sembrada en cada terreno, ¿no? Lo primero que nos explica el maestro es que las primeras cayeron al lado del camino. Al lado del camino, sí. Y bueno, ¿qué interpretación podemos ver ahí respecto al tema? Tener en cuenta que este fue una manera muy pedagógica y muy lúdica que tenía el Señor Jesucristo con sus discípulos de enseñar algunas cosas bien interesantes a nivel teológico. Entonces, en este caso, las parábolas son narraciones, a diferencia de las fábulas son narraciones ficticias que enseñan moral, por eso al final de la fábula se llama una moraleja, pero en el caso de la parábola es enseñar un principio bíblico. Lo que se expresa con esta parábola, tener en cuenta que es una parábola que aparece en 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No aparece en Juan, porque se habla sinópticos, es porque hay una relación entre ellos 3, que es Mateo, Marcos y Lucas. Los 4 clases de semilla, la primera entonces, como dice nuestro pastor general, es la semilla que cae al borde de la tierra y como no hay tierra buena, no hay un terreno fértil, no pudo echar raíces y como quedó expuesta a la intemperie vinieron los pájaros. ¿Qué podríamos entender ahí? Es cuando simplemente se escucha la palabra, se escucha el postulado, se escucha la norma y pues cualquier pensamiento o cualquier situación externa o aún entes espirituales se roban lo poco o mucho que quedó a la intemperie. Muy buena interpretación. El doctor Atiencia decía acerca de eso en una de sus conferencias, ¿no? Que son los pensamientos negativos que arrancan y quitan lo que de pronto la persona recibió en un servicio o en una gran predicación. Y hay personas que les puede predicar el mismo Jesús, pero si la semilla cae al borde del camino, pues los malos pensamientos lo van a arrancar. Interesante. O sea, cuando la semilla solo quedó en la mente y no logró llegar al corazón. No, interesante eso. La segunda semilla dice que cae en piedra, ¿no? ¿En piedra es que dice la segunda? Sí, que no tenía profundidad, pero esa sí cayó en tierra. Cayó en tierra, pero es una tierra seca, árida y que no le dejó penetrar lo suficiente. Fue esa que cayó, que quedó medio sembrada, ¿no? Medio sembrada. Y entonces ahí, ¿qué podríamos explicar de esa semilla que quedó medio sembrada? ¿Quiénes serían o cuáles serían en estos tiempos? Es que precisamente en medio de salir de una avalancha, de una tragedia tan terrible para este mundo que fue la pandemia, ahí se dejó ver precisamente la pandemia, quién tenía raíces profundas y quién tenía raíces a la mitad. Claro. Entonces, cuando no tengo raíces profundas
y viene precisamente el sol, y como no eché raíces profundas, no me penetré, vino cualquier situación y me achucharró, perdóneme la expresión y el término Claro. vulgar o popular, me achucharró y no me dejó echar más Terminar. raíces profundas. Ni raíz, ni tallo, nada, automáticamente se quemó. Pero sí, yo creo que son las personas también, pastor, de las que prácticamente nunca se enraizaron, nunca se metieron en la teología profunda, nunca buscaron un ayuno, nunca se comprometieron con una visión, con una misión, sino lo que habla de a medias tintas, ¿no? Sí, a medias. A medias, Sí, todo sí, lo sí. hicieron a medias y pues bueno, ese es el resultado. Bueno, así vamos así a grueso modo porque este tema es muy extenso. Pero habla de la tercera semilla que cayó entre espinos, ¿no? Sí. Entonces, esos espinos que reflejan, que denotan, que demuestran, y máxime en estos tiempos. Pues para mí, y personalmente lo hablo, los espinos son toda esta clase de ideologías, toda esta clase de Wow, teologías interesante. humanas. Muy Y bien. yo he encontrado en la escritura que hay tres clases de doctrinas. Está la doctrina humana, Yes. la doctrina de demonios, dice la Biblia, el libro sagrado Sí. dice así, dice doctrina de demonios. Sí. Y está la doctrina de Cristo. La pura. La pura, exacto, la profunda, la que es. Y para mí hoy poder estar predicando en medio de todas estas filosofías, ideologías y doctrinas es duro, es duro. Y eso es lo que está pasando en las universidades con nuestros muchachos. Sí, claro. Están siendo agobiados, están siendo agotados, comprimidos, oprimidos, hasta el punto que hacen que la semilla muera. Se ahogue. No, interesante, interesante, porque eso no lo habíamos visto y sería bueno un día trazar ese tema mucho más extenso. Y es que dice que se ahogó. Prácticamente las espinas, tantas espinas, no dice una espina, no dice un cactus, sino dice los espinos, son muchos. Y ahogaron lo poquito que, en este caso, un muchacho que haya recibido de niño un conocimiento bíblico, sea católico, cristiano, sea el conocimiento corto, pequeño, la cantidad de espinos le ahogaron lo poquito y ahora se pervirtió. Ahora, también podría ser dolor, Claro, angustia, también. Incertidumbre. ciclos que no se cerraron, de la persona no pudo cerrar esa violación de niño o de niña, o no pudo perdonar a papá o a mamá, todo eso, esos espinos que hay en el corazón, en el subconsciente, hacen que esa semilla pues no funcione. Ahora sí puedo entender porque hay personas duran tanto, tanto en el Evangelio, pero su corazón no han sanado, todavía odian a papá, odian a mamá, odian al esposo, bueno, en fin, un poco de cosas terribles. Sí. Pero está muy interesante esa parte, muy bien, los espinas, interesante para aplicar más. Bueno, nos queda una semilla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la semilla que nos queda? La última cuarta semilla es la que realmente logró hacer el trabajo por el cual el destino la 30, dio. 60 y 90 tú decías, ¿no? Esa fue la cosecha. Y ahí, pues haciendo un paréntesis, es precisamente la situación de que las ganancias en este momento, rápidas, son eso se llama lo mediático, yo quiero la ganancia rápida. Entonces ofrecen el 100%, perdón, ofrecen el 200 y el 300%, pero la Biblia a mí me habla que una ganancia financiera con respecto a una semilla no supera el 100%. No, es 30, 60, Y 90. Ciento. O sea, si yo vendo algo y con ese algo me gano el 30%, ahí hay parte de una ganancia, es un buen negocio. Claro. Si logro ganar el 60% de lo que acabé de invertir, buen negocio. Si gano el doble de lo que invertí, punto, pero no dice ni 200 ni 300. Pero en la Biblia, en esta clase de, pastor, aquí analizando un poquito esta parábola, encontré que, por ejemplo, en el llamado que uno hace para que las personas reciban a Cristo, uno espera que el 100% se quede. Claro. Uno espera pero que... nunca va a ser así. No, exacto. Oiga, pero entonces aquí se cumple lo de grupos. A veces sufrimos, lloramos, nos agarramos del pelo, pero aquí está 30, 60 y 90. Y ¿cierto? que en el llamado, cuando se predica el Evangelio, el 25% de los que vienen al templo no pusieron atención. Escucharon, pero no les entró. Claro. Otros, los pensamientos se les fue, estaban pensando que tocaba hacer, pagar, esto, lo otro se les fue. Otros, su ideología, sus filosofías no permitieron que la semilla germinara. Pero solo el 25% de los que reciben la palabra, según esta parábola, se queda, continúa y sigue. Y lo importante, producen 30, 60 y 90. Ganancia. O sea, se cumplen la palabra, ahí lo que dice el Señor ahí en la palabra, ¿no?
son árboles frondosos que producen fruto a tiempo. Y dan sombra a otros. Y dan sombra Sí. a otro. Wow, aquí se cumple la palabra. Son árboles de bendición y de prosperidad. Muy bien, interesante eso. Bueno, la pregunta para los que nos están viendo allí en las redes sociales y todo, y los que nos van a ver, ¿usted en qué tierra está sembrado? ¿Y cuál sería la invitación? Yo le hago una pregunta, ¿en qué tierra está sembrado? ¿Y usted cómo concluiría? Porque ya se nos fue el tiempo. Lástima, el tiempo corre rápido ahora en las redes sociales. La pregunta es, ¿tienes espinos? ¿Tu poca semilla o la semilla que te sembraron de niño la tienes ahogada? O es más, ¿no te sientes sembrado en ninguna parte? Que esa sí sería peor. Claro, Porque al menos uno debe estar sembrado en algo. así sea en una piedra. Así sea en una roca. Sí, porque de rocas han germinado vegetales y plantas. La cuestión aquí es, tú tienes que estar sembrado en algún lado. Si tú no estás sembrado ni siquiera al borde del camino, ni estás sembrado, déjame decirte que te vas a secar. Yo necesito estar plantado, yo necesito estar sembrado en algún lugar, porque simplemente ser saludable, con buenas raíces, pero no tener de dónde absorber, automáticamente me voy a ahogar. Bueno, y para cerrar, tenemos que entender que el reino de los cielos se basa en terreno y semilla, y Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Dios está llamando a la productividad, Dios está llamando a que su reino se extienda, se multiplique, y tú puedes formar parte de ese equipo que Dios está consolidando. Pero para eso tiene que estar bien sembrado, produciendo 30, 60 y 90, y el crecimiento lo da Dios. Bueno, pastor, ha sido un gozo. Muchas gracias. Una alegría tenerlo acá, y espero seguir compartiendo. Veo que usted tiene mucha sabiduría para estos temas, y es bueno seguirlos explorando. Bueno, para todos una bendición, y bueno, no nos dejes de seguir nunca ahí, porque bueno, hay temas muy interesantes, muy importantes, y bueno, nos estamos sentando con los que saben y entienden de estos temas tan profundos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta luego.